Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 30 de junio del año 2023. El tema de la videoconferencia del día de hoy es infección congénita perinatal y va a ser impartida por el doctor Juan Manuel Carreón Guerrero. El doctor Carrión es infectólogo pediatra egresado del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Actualmente es adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa. Es un gusto para mí ceder los micrófonos a mi colega y amigo, el doctor Juan Manuel Carreón. Adelante, doctor. El micrófono es suyo. Buenas noches a todos. Un placer y agradeciendo la invitación para la participación en este tema muy importante. Realmente doy gracias de nuevo por participar en este evento y espero que sea de su agrado esta presentación de este tema tan importante que se habla sobre todo en los casos principalmente de las infecciones congénitas o perinatales, como le podemos denominar, que son algo de mucha importancia porque generalmente cuando se presentan, a veces hay muchas dudas en cuanto al diagnóstico al momento del nacimiento del bebé, o sobre todo en algunos casos la utilización de estudios innecesarios y muchas veces pensar en enfermedades que muchas veces están completamente fuera de lugar a lo que se refiere. Y en lo que se refiere a específicamente este contexto, lo que en el cual se sincronizan todas esas enfermedades en el complejo TORCH, a veces en etapas postnatales abusan de este diagnóstico, inclusive hasta para casos de fiebre o problemas como crecimiento, principalmente los ganglionares, ¿no? Entonces, para empezar con el tema, como dice el doctor, yo soy el doctor Juan Manuel Carrión, infectólogo pediatra, el cual laboro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Culiacán, y aquí en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Y actualmente sí tenemos nosotros una presencia o frecuentemente las interconsultas en pacientes que llegan a tener problemas de infecciones y que se pueden considerar asociadas a la transmisión materna principalmente, ¿no? Entonces, el tema es un poquito amplio, vamos a tratar de resumirlo para que sea lo más rápidamente posible. Sobre todo, abordarse en lo que es muy importante en el abordaje diagnóstico, los criterios clínicos que deben de quedar muy claros y sobre todo, fundamentalmente, las medidas de prevención que debemos de seguir, ¿no? Para empezar con el tema, las infecciones congénitas, como su nombre lo dice, son aquellas que son transmitidas principalmente por la madre a su hijo antes del nacimiento periparto. ¿Qué quiere decir eso? Que son las enfermedades que se transmiten principalmente por transmisión principalmente vertical, sea en cualquier mujer embarazada durante la gestación o pueden adquirirse al momento del nacimiento o por el paso a través del canal del parto. Estas enfermedades fueron sincronizadas o fueron constituidas en un grupo de enfermedades que el doctor Nemes en 1971 utilizó el acrónimo del complejo TORCH. Actualmente este contexto cada vez está más en desuso, principalmente porque se relaciona principalmente a las enfermedades que se ocasionan más frecuente por los agentes virales, parasitarios, como el caso de toxoplasma, como lo que significa la letra T, o de otros principalmente, en el cual principalmente abarca lo que viene siendo la infección por el virus de varicela zoster, parvovirus B19, virus de papiloma humano, infección por virus de inmunodeficiencia humana, tuberculosis, malaria, etcétera, ¿no? Rubiola principalmente, que realmente se ve poco por la presencia de la prevención a través principalmente de los estados por la inmunización en etapa principalmente pediátrica y que es raro que se presente durante el embarazo. Las infecciones por virus o precisamente por agentes de virus herpéticos como citomegalovirus y otro principalmente como es el H, como es el herpes virus tipo 1 y 2, realmente que son frecuentes. En algunos otros contextos le han agregado la S, han sacado de la sífilis y la han puesto como TORCH,
Sin embargo, pues esto en algunos países sí se utiliza, en el caso principalmente en el continente, en Europa, en España sí lo utilizan completamente como complejo TORCH. Nosotros seguimos utilizándolo únicamente así como sería en caso de otros, abarcando ahí lo que viene siendo la infección por espiroqueta, en este caso como sífilis o la infección por treponema pallidum, ¿no? Para hablar de esto es importante porque realmente sí, tomando en cuenta todo lo que se presenta, estamos hablando que hay una incidencia aproximadamente de 1,000 a 2,500, bueno, en países industrializados como en Estados Unidos, en el cual llevan una causística de este tipo de enfermedades, principalmente que le toman mucha importancia, porque ahí sí la prevención neonatal es muy importante. Aquí todavía estamos, se puede decir, un poquito en pañales en cuanto a este tipo de medidas preventivas, o sea, lo que viene siendo la atención prenatal de la mujer embarazada, conocer el estado serológico sobre todo, que es muy importante, para saber si en ese caso la mamá ya tiene una infección primaria o puede tener una infección latente o inclusive estar reinfectada. Entonces, en Estados Unidos sí llevan esa, se puede decir, esa estadística, ¿no? Actualmente se consideran que a nivel principalmente en Estados Unidos o a nivel principalmente en países industrializados pueden morir hasta 4,000 o 5,000 niños que nacen con problemas sobre todo de prematurez, y de ellos los que llegan a sobresalir o llegan a estar en condiciones o viven, pueden tener sobre todo retraso en su desarrollo neurológico y sobre todo la presencia de anormalidades en el sistema nervioso central. Si lo queremos abordar, como dice, de un punto de vista etiológico, paso por alguna enfermedad, el criterio generalmente es obsoleto. Generalmente lo que tenemos que tomar en cuenta son los antecedentes maternos, que es fundamentalmente. Lo otro son, si se pudiera conocer el estado de serológico de la mamá o los antecedentes principalmente de prevención a través de las vacunas, y si tenemos principalmente controles muy importantes a nivel durante el embarazo, sobre todo ultrasonidos, y podemos encontrar anormalidades ecocardiografias, sonográficas durante la gestación. Podemos abordar como un enfoque sindromático, que sería lo más importante para llegar a un diagnóstico más oportuno en la mayor parte, con la mayor rapidez. Veamos, actualmente si nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuáles son las infecciones que se presentan más comúnmente? Lógicamente predominan los virus, y que en este caso principalmente viene siendo el herpes virus tipo 5, que es el citomegalovirus. Se considera actualmente una incidencia principalmente de 2,9 a 10 por cada 1,000 nacidos vivos, ¿no? Le sigue principalmente los virus herpéticos 1 y 2, principalmente lo más común por el virus herpético tipo 2, con una incidencia que va de 0,01 al 0,3% por cada 1,000 nacidos vivos, ¿no? Lógicamente esto en países industrializados, ¿no? En algunas ocasiones lo que más tenemos nosotros y que podemos ver y que ha destacado en los últimos años, no podemos negar el incremento de las infecciones de transmisión sexual no relacionadas a VIH, sobre todo en caso de sífilis congénita, ¿no? Nosotros en promedio estamos viendo un promedio entre 2 o 3 casos al mes, contando lo que viene siendo en nuestra ciudad que vivimos aquí en Culiacán, que nos llegan como casos de mamás que tuvieron infección durante el embarazo o que no se sabe si ya tuvieron infección por sífilis, o sea, por treponema pallidum. Entonces, se puede considerar como la tercera causa, ¿no? En nuestro país, principalmente, también se encuentran las infecciones parasitarias, como en el caso de Toxoplasma gondii, y no debemos olvidarnos, sobre todo en el caso de las mujeres que tienen pérdidas fetales previas o abortos previos, que se debería descartar como esta causa, principalmente esta etiología, ¿no? En México hay pocos reportes, y esto es importante porque hay que recordar que estas enfermedades, por ejemplo, aunque son muchas veces pasan desapercibidas, muchas veces no dejan una inmunidad protectora, en algunos casos inclusive puede prevenirse a través del uso de vacunas principalmente, ¿no? Las que dejan inmunidad, sabemos que es rubiola, toxoplasma, varicelas, y las que prácticamente no dejan inmunidad, pues se puede presentar durante cada embarazo, pues serían en caso sífilis o tuberculosis, y que en el riesgo del embarazo podemos encontrar la enfermedad de Chagas, hepatitis B o la infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Siguiendo esto, podemos conseguir cuál es la principal vía de transmisión. Bueno, la principal vía de transmisión es principalmente la vía transplacentaria. O sea, es principalmente la transmisión vertical que se conoce, o al momento de pasar por el contacto directo con el microorganismo que se presenta durante el canal del parto, ¿no? Por contacto directo, ¿no?
En este caso, la infección fetal principalmente puede ser en el caso de una viremia ocasionada principalmente por los virus que mencionamos, citomegalovirus, herpes virus, o los parasitemia, como en el caso de toxoplasma, o bacteremia principalmente relacionada con infección por espiroquetas, como en el caso de sífilis, la que va a ocasionar la infección al producto, principalmente en este caso neonato, y de acuerdo a las semanas de gestación que se presente, pueden ser las complicaciones que lleguen a tener e inclusive las malformaciones que llegaran a presentar, ¿no? Es muy importante saber que es una enfermedad que realmente puede pasar inadvertida en la mayoría de los casos, este tipo de enfermedades, e inclusive pueden tener en la gestante como un comportamiento benigno, inclusive confundirse como un proceso respiratorio, como un cuadro gripal, inclusive se le cataloga como un proceso mononucleósido. Sin embargo, en otras mujeres, realmente en otras personas, en otras mujeres embarazadas, se pueden encontrar síntomas que realmente pueden revelar esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo si se lleva un control prenatal muy adecuado, en el cual se incluya muy bien los estudios serológicos, se lleven a cabo, podemos detectar las enfermedades de transmisión, sea como en el caso de infección por sífilis, ¿no? La mayoría de los casos debemos de acordarnos que el diagnóstico de elección pues se debe hacer a través de la biología molecular por reacción de cadena de polimerasa, pero tenemos otros métodos que realmente que son tardíos, pero generalmente son confiables, pero a veces de muy baja sensibilidad, como es el cultivo celular, que lo podemos encontrar en algunos casos de infecciones por virus herpéticos o en casos a nivel enteral por enterovirus, ¿no? O lo que viene siendo principalmente, sobre todo, las pruebas serológicas, ¿no? En los cuales realmente van a tener validez de acuerdo al momento que se presenta en la etapa durante el embarazo, porque hay que acordar que los anticuerpos que se determinan muchas veces y que lo podemos encontrar en el estudio serológico en el producto, realmente nos habla primero de los que son anticuerpos de la mamá y tenemos que saber y conocer y explicarle a los médicos que muchas veces suelen ser los anticuerpos maternos y cuando hay positividad, por ejemplo, el anticuerpo que sí pasan la barrera placentaria como nosotros los anticuerpos, principalmente IgG, pueden estar presentes para la determinación de anticuerpo de IgM, en este caso pueden decir la enfermedad actual, ¿no? La expresión clínica es muy similar en casi todas ellas. Podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, lo que dice la vía de diseminación, ya la mencionamos, placentaria, principalmente agentes virales, pero también pueden ocurrir infecciones parasitarias o infecciones por bacterias. Durante el canal del parto, más frecuentemente relacionado a infecciones virales, sobre todo virus principalmente herpéticos, virus herpes tipo 2 o virus de papiloma humano, inclusive están presentes a través principalmente de la lactancia materna, ¿no? Entre ellos, lógicamente, predomina lo que es el virus de inmunodeficiencia humana y en algunas ocasiones también algunos herpes virus y también está relacionado en casos de infección por sífilis, ¿no? En el cual la mamá tiene lesiones en los pezones o está con enfermedad activa también. En este artículo publicado, pase principalmente las principales causas de infecciones adquiridas en útero y en el parto, principalmente, que relacionadas principalmente a agentes virales, ¿no? Que eso es lo que más se enfocan y están presentes, ¿no? En este caso, principalmente los virus más frecuentes que se ven por transmisión ascendente, principalmente que pueden tener son citomegalovirus y virus principalmente herpéticos. Por vía transplacentaria hematógena tenemos el virus de rubiola, citomegalovirus, parvovirus B19, enterovirus, o lo que se pueden presentar a través a la transmisión durante el parto, principalmente por virus de la sangre de la mamá, principalmente del gestante, como virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B o VIH, ¿no? ¿Cuáles serían las principales consideraciones o lo que se llama lo que puede ocasionar este tipo de infecciones al producto? Bueno, la infección materna puede ocasionar que no siempre que se enferma la mamá se va a enfermar el producto. Haber unas ocasiones puede que no exista daño al producto o únicamente puede presentar la presencia de fiebre, la falta de oxigenación, la hipoxemia, que puede ocasionar tardíamente alteraciones neurológicas si no se detectan a tiempo, ¿no? Puede ocurrir como es una infección placentaria sin extensión de efectos únicamente con problemas nutricionales. Y es lo que más frecuente observamos como sería el retraso de crecimiento uterino, el peso bajo al nacimiento, sobre todo, que es lo más frecuente. Y en algunas ocasiones alteraciones ecocardiográficas como el niño más pequeñito, alteraciones principalmente del perímetro cefálico, o sea, el comportamiento sobre todo microcefalia, ¿no? O puede ser tan grave la extensión de la infección, por ejemplo, en los casos sobre todo cuando se adquiere en el periodo perinatal, o sea, prácticamente el que la mamá está a punto de tener a su hijo en el último trimestre, por ejemplo, que se infecte,
con algunos de estos agentes infecciosos puede ocasionar afectación en el producto. Si es etapa muy temprana es en aborto, puede ocasionar mortinato, y si se afectan de manera muy tardía, lo que puede ocasionar principalmente sería una infección perinatal, que casi todo lo que vimos más comúnmente nos tratamos en nuestros hospitales, el típico niño que nace con un aspecto séptico, ¿no? Con afectación principalmente multiorgánica, con crecimiento de hígado, vaso, alteraciones principalmente analíticas en la fórmula, en la biometría hemática, o la presencia de ictericia, o lógicamente el aspecto séptico que pueden presentar estos pacientitos. La mamá, si se enferma, precisamente inicialmente puede tener infección clínica, no es muy confiable como le digo, porque muchas de estas enfermedades, por ejemplo, pueden pasar inadvertidas, pueden tener un caso subclínico, por ejemplo, únicamente manifestarse como un cuadro infeccioso viral, como un proceso respiratorio gripal, inclusive lo más común que se pueden apreciar sería como un cuadro de mononucleósico, o se llama síndrome mononucleósico, que todos conocemos, la presencia de fiebre, en muchas ocasiones puede ser la presencia de afectación faríngea, crecimiento de ganarias, malestar general, que generalmente suele durar algunos días y generalmente el tratamiento sintomático lo consideran como un cuadro respiratorio o algo pasajero, ¿no? Generalmente las infecciones son más graves cuando ocurre la primera infección, por eso es muy importante, si hubiera un relativamente control prenatal adecuado, conocer si ya esa mujer ya tiene una infección primaria, sería fundamental para prevenir sobre todo el caso de transmisión perinatal. Las reactivaciones generalmente son menos agresivas, principalmente para la mujer embarazada, en algunas ocasiones, en algunas enfermedades, pero cuando se presentan en el producto, generalmente que ocurre dependiendo del grado, el momento que se adquiere la reinfección, puede ocasionar las malformaciones en el producto, como en el caso, principalmente si es en el primer trimestre, como en algunas enfermedades principalmente relacionadas, como en el caso de rubiola o virus de varicela zoster, pueden tener mayor riesgo de malformaciones que se adquieren en etapas más tardías, ¿no? En el feto, o el recién nacido, ¿cómo se presenta? Bueno, ya está por demás mencionar, puede terminar lo que viene siendo un aborto, puede haber una infección placentaria y de ahí transmisión fetal, pueden hacer el producto inclusive con sintomatologías únicamente con retardo del crecimiento uterino, puede tener una infección fetal, la infección fetal que principalmente vamos a ver ahorita, e inclusive pueden hacer un recién nacido completamente asintomático o con síntomas relacionados a ellos, y si vemos casi todos los síntomas o signos pueden estar presentes en ellos. Los patrones que generalmente que vemos son datos de infección activa. Generalmente en el medio de los casos los niños pueden presentar la presencia desde el nacimiento de manifestaciones de edad compatibles con un cuadro séptico, fiebre, generalmente alteraciones analíticas en el estudio de sangre, anemia, trombocitopenia, que nos hace sugerir una infección activa, pero muchas veces también podemos encontrar datos de una infección persistente que a pesar de que sea tratamiento persista con las sintomatologías, y en la mayoría de los casos, desafortunadamente, podemos encontrar ya secuelas neurológicas. El niño cuando nace ya con los problemas típicos, principalmente microcefalia o hidrocefalia, principalmente que se observan en estudios ultrasonográficos, o ya el niño principalmente con las presencias a nivel tomográfico, las calcificaciones intracraneales, periventriculares, daño principalmente importante que ocasiona crisis convulsivas. Entonces sería etapas más tardías que en el diagnóstico de este tipo de pacientitos. ¿Cuándo se sospecha de una infección? Bueno, hay que conocer principalmente los factores de riesgo maternos. Es muy importante saber, bueno, si la embarazada ha tenido la presencia o ha tenido pérdidas fetales previas. Es fundamental conocer el estado serológico cerebral y este esquema de vacunación. Eso nos va a llevar a cabo principalmente si tiene algún factor de riesgo. Por ejemplo, hay promiscuidad, múltiples parejas sexuales, consumo de drogas intravenosas. Eso es fundamental. Sobre todo si se conoce que hay una exposición conocida, ¿no? En el caso de algunas cosas, sobre todo toxicomanías. Entonces, es importante también conocer la infección, si hay una infección aguda comprobada, porque ahí vamos a ir más específicamente a determinar la causa o el agente infeccioso que está más frecuentemente presente, ¿no? Las pruebas de detección que se hacen antes durante el embarazo, durante el control de embarazo, que debería de ser el screening típico que se menciona, que ya he mencionado, que en muchos de los casos aquí en nuestros hospitales no nos pueden dejar mentir, únicamente se limita a veces a la determinación de pruebas no treponémicas como VDRL y forzosamente
los anticuerpos para VIH, ¿no? Únicamente y con pruebas principalmente de primera y segunda generación, que muchas veces en el momento de llegar a la labor de parto, terminan ahí haciendo una prueba rápida porque muchas veces no se da un seguimiento adecuado y llegan prácticamente ya principalmente en etapas muy avanzadas y a veces es difícil establecer un tratamiento preventivo para ellas y para el producto, ¿no? Si hubiera un control adecuado, las anormalidades ecocardiográficas o ultrasonográficas nos apoyarían para pensar en principalmente en este tipo de infecciones congénitas. Por ejemplo, la presencia indirecta de hidros fetalis que se pueden encontrar durante los estudios ultrasonográficos, las anormalidades del perímetro cefálico, microcefalia, o inclusive ventriculomegalia, dilatación de los ventrículos, o encontrar la presencia de calcificaciones nos pueden apoyar principalmente a ello, inclusive la presencia de polidrapnia, ¿no? Los hallazgos clínicos en el recién nacido, pues cuando nace, pues prácticamente ya es un poquito tardío. Lo ideal es hacer el diagnóstico antes principalmente realmente que se infecte el niño, pero es algo un poquito difícil porque realmente, como le mencioné, es difícil llevar un control muy adecuado durante el embarazo. Entonces, los hallazgos clínicos de niños pueden ser muy difíciles de analizar y muchas veces de los casos diferenciar entre cada una de las enfermedades. Por ejemplo, ninguno que pienso yo podemos determinar viendo algunos de los datos del niño, por ejemplo, la presencia de microcefalia, ictericia, retraso en el crecimiento, o prácticamente nos vamos a las más comunes como toxoplasmosis, pero si vemos la presencia, por ejemplo, de cataratas, cardiopatía congénita, pues nos vamos a unos agentes virales como el caso de rubiola congénita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para repetir, los hallazgos clínicos, bueno, ya lo mencionamos, podemos encontrar retardo en el crecimiento, prematurez, síndrome purpúrico que suele presentar, sobre todo, como lo mencioné, en caso de que la infección se adquiera de manera muy tardía, el niño que nace prácticamente de aspecto séptico, púrpura, se ven con las lesiones purpúricas, ¿no? Nos confunde un poquito ahí porque nos meten en la cabeza que la ama tuvo ruptura de membranas, que puede estar infectado por eso, que no se debe a ese tipo de enfermedades, pero creo que tenemos que tener muy consciente que existe esa posibilidad, ¿no? No únicamente irnos a lo que nos comentan nuestros compañeros ginecólogos, sino hacer un poquito más de clínica para determinar si esas alteraciones que se presentan pueden estar relacionadas con otro tipo de infecciones, ¿no? La presencia de ictericia en cualquier situación puede confundir desde una enfermedad autoinmune hasta un problema infeccioso. El crecimiento de hígado y vaso, especialmente patoesplenomegalia, se pueden presentar en casi todas las enfermedades de infección congénita, como sería citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, o la presencia de infección, afectación pulmonar como una neumonitis, o prácticamente en casi todo el tipo de enfermedades. Podemos encontrar hallazgos específicos como hidros, microcefalia, calcificaciones, cataratas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí principalmente sería, más que nada, enfocarnos cuáles serían los principales hallazgos que pueden tener cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si tienen las calcificaciones intracerebrales o calcificaciones cerebrales, pues prácticamente ya nos relacionamos principalmente a las patologías más frecuentemente que ocasionan eso, como sería en el caso de toxoplasmosis, principalmente, o sea, y el otro principalmente que sea infección por citomegalovirus, e inclusive por virus de rubiola, que también se pueden empezar las calcificaciones, sobre todo a nivel de los ganglios basales. Ese sería en el contexto principalmente las manifestaciones o los signos principalmente que se presentan en diferentes tipos de enfermedades más frecuentemente relacionadas a este tipo de enfermedades congénitas. Por ejemplo, vemos citomegalovirus comparado con toxoplasma, rubiola y herpes virus. En casi todas pueden presentar principalmente hepatoesplenomegalia. La presencia de ictericia, pues prácticamente está presente en casi todos los casos. Las lesiones principalmente, como serían las alteraciones principalmente microcefalia, está presente prácticamente más comúnmente en toxoplasma, pero también se puede presentar infección por citomegalovirus o herpes virus. Las clasificaciones principalmente cerebrales, prácticamente nos vamos directamente a dos patologías importantes, citomegalovirus y toxoplasma, ¿no? Las lesiones principalmente a nivel oculares, como la presencia de cataratas, más frecuentemente relacionado con rubiola, realmente debemos tener la mente muy abierta. Y en el caso de cororetinitis, pues prácticamente todo la puede presentar, inclusive esta rubiola. Está escrito el que puede tener la presencia de cororetinitis, pero principalmente sería citomegalovirus, principalmente relacionado herpes virus y toxoplasma.
haciendo un hincapié prácticamente en las manifestaciones que pueden tener todo este tipo de pacientes. Por ejemplo, vemos, como dice, si es en etapa principalmente muy tempranas de la enfermedad, podemos contar con pérdidas fetales o malformaciones congénitas, todas las enfermedades que puedan ocasionarlo, ya está mencionado, citomegalovirus, virus de inicio humana, toxoplasma, las manifestaciones principalmente que se presentan en etapa principalmente al final del momento de la neumonía, durante el proceso de labor, y está más frecuente la que se relaciona al momento del canal del parto con coco del grupo B, que es el Streptococcus. Tiene etapas postnatales, principalmente cuando nace el niño, mencionamos muy frecuentemente relacionado con datos de aspecto séptico, que nace con un proceso de meningitis, septicemia, conjuntivitis y neumonitis, por prácticamente todo tipo de enfermedades, ¿no? Que mencionamos, Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, infecciones por enterobacterias e inclusive principalmente, ¿por qué no?, infecciones principalmente por Staphylococcus aureus. El diagnóstico ideal sería principalmente prenatal, ya lo mencionamos. Lo malo es que se hace de etapa prenatal, inclusive muchas veces con pruebas que no son muy concluyentes sobre todo los estudios serológicos. Raramente disponemos de estudios de elección como sería la biología molecular, la PCR, que se puede tener a través principalmente de orina, principalmente de secreciones respiratorias, o inclusive durante el diagnóstico prenatal que se puede hacer a través principalmente de amniocentesis, biopsia corial y lo que también se denomina como cordocentesis. El estudio de la madre hijo es fundamental para ello, y para ello contamos desde el cultivo viral para la determinación de ellos, que realmente no, en muchos de los casos no lo tenemos. La biología molecular, que sería lo ideal, prácticamente es poco lo que contamos con ellos, y si lo mandamos principalmente el diagnóstico sería un poquito tardío, porque no todos contamos con ese tipo de técnicas, y generalmente lo que nos ha apoyado más son los famosos estudios serológicos, que muchas de las veces en los casos hay que recordar la fortuna y encontramos la presencia de anticuerpos que indican enfermedad activa como los IgM, o prácticamente tenemos mucha suerte, ¿no? Pero en la mayoría de los casos vamos a irnos principalmente con lo que se llama el aclaramiento de las serologías, sobre todo las anticuerpos IgG, y en algunas veces se confirman con estudios de seguimiento, con la persistencia de los anticuerpos IgG que pueden durar más de 6 a 12 meses, y si tienen la sospecha clínica, pues pueden apoyar el diagnóstico en la mayoría de los casos. Estos serían los métodos de elección, principalmente para los principales agentes causales que producen este tipo de infecciones congénitas. Por ejemplo, citomegalovirus sería principalmente a través de biología marginal, PCR en orina, o cultivo principalmente viral, virus principalmente herpes virus, podría ser PCR lo que viene siendo níquido raquídeo, suero, o inclusive principalmente en las lesiones vesiculosas. En el caso principalmente de rubiola virus, pues, principalmente serología específica o reacción de cadena de polimerasa, toxoplasma gondii, principalmente serología para IgM, perdón, o en algunas ocasiones se tiene en cuenta pues PCR también en el caso. En el caso de infección por treponema pálido, generalmente nos vamos principalmente con pruebas principalmente no treponémicas como son BDRL, RPR, y si tenemos suerte de la confirmación con pruebas treponémicas como son los anticuerpos FTABS, y actualmente en algunos casos como están, no sé si en los demás estados están llevando a cabo, que se han dejado de utilizar en algunas unidades, principalmente sobre todo en el sector de salud, están haciendo lo que viene siendo el Western Blot, o que es para confirmación más que los anticuerpos antitreponema, ¿no? Los exámenes complementarios, los estudios hemográficos, pruebas hepáticas, los estudios principalmente de tomográficos, inclusive las radiografías de huesos largos, o para pensar principalmente en las principales etiologías, son lo que también se debe de abordar. Y no olvidarnos que hay situaciones en las cuales es fundamental hacer la punción lumbar, en algunas, sobre todo en los casos que comprometen el sistema nervioso central. Un ejemplo sería en un caso de infección por sífilis, ¿no? En la mayoría de los casos no se da lo que viene siendo ese tipo de cosas, no se omite la punción lumbar para determinación de BDRL níquido raquídeo, lo único que se completa más días del tratamiento con penicilina, y se puede llevar hasta 14, 21 días, que no es una técnica recomendable, sin embargo, no todos se animan a hacer una punción lumbar en ese momento, ¿no? Pasando al tema, bueno, consideré importante
más que el enfoque también ahorita que estamos dando, hablar de las principales agentes causales que más frecuentemente nos enfrentamos todos los médicos pediatras, infectólogos y sobre todo los médicos de primer contacto en cuanto nace un niño, ¿no? En el caso de la infección por citomegalovirus, hay que recordar que el citomegalovirus es un virus herpético perteneciente a la familia de Herpesviridae, tipo 5, que es la principal causa principalmente de infección congénita. Y es más frecuentemente que nosotros lo vemos, inclusive en el típico niño que nace, inclusive principalmente lo más común en los pacientes con ictericia o colestasis neonatal, en lo cual es importantísimo diagnosticar rápidamente si se trata de un problema infeccioso o lo que viene siendo un problema en la formación de la vía biliar, o sea, a la atresia de vías biliares, ¿no? Hay que reconocer que en este caso la mayoría de las mujeres embarazadas ya pueden tener principalmente una enfermedad, ya pueden estar enfermas, o sea, ya pueden haber tenido la enfermedad. Eso es importantísimo conocer porque realmente casi todos tenemos contacto y tenemos una infección prácticamente sintomática. La mayoría de los casos ya tienen una infección primaria las mamás. Raramente ocurre una infección durante el primer trimestre del embarazo y se presenta, puede ser de 1.5 a 2.5% de los casos. Y de ellas, un 30-40% de estas infecciones pueden ocasionar afectación del producto. Y si es de manera principalmente muy temprana, puede ocurrir las malformaciones que se presentan como sería microcefalia o alteraciones neurológicas. La transmisión perinatal también puede estar presente al momento del nacimiento por el canal del parto. En el caso del cuadro clínico que se presenta en el caso de infección por citomegalovirus, la mamá puede estar completamente sintomática, en un 30% de los casos pueden presentar como un cuadro mononucleósido, ya lo mencioné, como cualquier caso que se presente como un proceso respiratorio, puede ser cuadro gripal, inclusive se llama síndrome mononucleósido, que todo lo conocemos, fiebre, afectación faríngea, crecimiento ganglionares, inclusive puede presentar un exantema y prácticamente considerarlo como algo transitorio, pero estamos obligados también a descartar infección por virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Hay que acordarnos que entre más temprano la infección, mayor es el riesgo de afectación fetal que puede presentarse. Si se presenta antes de las primeras 20 semanas, la complicación principalmente vamos a encontrar ya las alteraciones a nivel del desarrollo craneal, como microcefalia, la presencia de calcificaciones cerebrales, atrofia óptica, o lo que viene siendo crecimiento de hígado y vaso, ascitis o hidrofetales, ¿no? La gran mayoría de los casos los niños están asintomáticos. Quiere decir que muchas veces puede pasar completamente desapercibidos, pero es un proceso séptico, pues es muy importante estar muy atentos. Pueden tener la presencia de fiebre, afectación respiratoria, sea una neumonitis, púrpura, crecimiento de hígado y vaso, puede tener una hepatitis reactiva o inclusive una afectación cororetiniana o retraso en el crecimiento ponderal o mental, y lo más grave sería el desarrollo de una encefalitis. Ya cuando principalmente la infección está presente en etapa muy temprana y el producto nace ya con bajo peso a nacer, todas las manifestaciones que comentamos, por ejemplo, decidir cuándo va a ser necesario principalmente darle tratamiento que ahorita vamos a mencionar. Es importante conocer que pueden nacer con este tipo de problemas: el bajo peso, el crecimiento del hígado, el de ictericia, afectación pulmonar, alteración neurológica principalmente, pérdida de la audición, y cuando nacen ya con las malformaciones principalmente a nivel del sistema central, muchas veces ya es demasiado tardío, y en este caso ahí queda la confusión si darle o no tratamiento en estos niños, porque muchas veces hay que acordarnos que el uso durante de medicamentos como ganciclovir puede ser inclusive más dañino para la función hepática y renal de estos productos. El diagnóstico, en el caso principalmente siempre lo vamos a determinar si efectivamente, si ya tiene la seroconversión, en un incremento significativo de los anticuerpos IgG, no puede apoyar el diagnóstico, o que se haya positividad de los anticuerpos IgM, confirmaría el diagnóstico en la mujer embarazada. Si se hace prenatalmente, pues tenemos que recurrir a procedimientos invasivos, principalmente a través de cultivo celular o reacción de cadena de porominasa, pero eso lo hacemos principalmente a través de procedimientos invasivos como amniocentesis, lo que es biopsia coreal, o lo que viene siendo pordocentesis, que se puede obtener antes de las 20 semanas. Y sobre todo, pues es importante conocer que existe el riesgo que puede ocasionar que el producto pueda tener algún desenlace fatal si no se lleva a cabo con las mejores
sobre todo para personal que tiene constantemente entrenamiento para llevar a cabo estos procedimientos. En el recién nacido, generalmente es cuando crea la confusión el diagnóstico. Si no vamos con el punto de vista serológico, la positividad de anticuerpos IgM confirmaría, en este caso, el diagnóstico de sospecha. Lo ideal sería lo que viene siendo la determinación de cultivo o PCR que podemos tener en orina, porque recuerda que este virus lo pueden excretar los niños muy tempranamente, inclusive antes del nacimiento del producto, por eso se puede obtener a través de la anacentesis, o podemos hacer ya de manera retrospectiva con el seguimiento serológico, lo que serían cuando persiste con los anticuerpos IgG por más de 6 a 12 meses, pueden confirmar la enfermedad, ¿no? O cuando hay sospecha de afectación inmunológica, debemos de hacer la detección de PCR en líquido cefalorraquídeo. El tratamiento que damos en este caso, bueno, decidir quién va a recibir tratamiento, pues va a depender del momento que se adquiere la infección perinatal. Está muy discutido el uso, pero realmente todos estamos de acuerdo que en el caso, por ejemplo, de que el producto ya nace con gran afectación, por ejemplo, que ya tiene su malformación craneofacial, que ya tiene retraso en el crecimiento, que ya tiene principalmente la microcefalia o las dilataciones intraventriculares, pues muchas veces ya se considera puede dar tratamiento. Las indicaciones serían en caso de infección activa, o lo sería por retinitis, neumonitis, hepatitis, y sabemos que el uso principalmente más frecuentemente que ayuda es el uso de ganciclovir. Generalmente el estimulado es aproximadamente 6 semanas, y seguimos con un profármaco del ganciclovir que se llama valganciclovir, a dosis principalmente que está en etiqueta 32 miligramos por kilo, por día en 2 dosis, la cual podemos mantener hasta un promedio hasta de 2 a 3 semanas, pero inclusive lo que más en caso de afectación neurológica hasta por 6 meses e inclusive un año está recomendado. Vemos algunas alteraciones que se presentan en el caso de infección por citomegalovirus, vemos el niño con microcefalia, en caso de infección perinatal, el niño que nace con ictericia, que es importante, como mencionamos rápidamente, descartar si no tiene un problema de la vía biliar. A nivel antenatal, principalmente podemos encontrar dilataciones intraventriculares, ya posteriormente en etapa postnatal, lo que ven el crecimiento de los ventrículos o las calcificaciones periventriculares o intracraneales que se pueden presentar en ellos, ¿no? Rubiola congénita. Actualmente hay que recordar que el virus de la rubiola es un virus prácticamente exclusivo en los seres humanos, es un virus prácticamente que es poco frecuente debido a los esquemas de vacunación que está presente en la etapa de infantil. Prácticamente una infección primaria, principalmente que suele la mujer embarazada, sería extremadamente raro. Sin embargo, cuando se presenta, en el 30% de los casos pueden tener una infección subclínica y en el peor de los casos, si ocurre durante el periodo embrionario del producto, podemos encontrar lo que describió síndrome Mangrave como la homeopatía relacionada a rubiola, que en ese caso principalmente sería lo más frecuentemente la que sea la catarata, principalmente la sordera neurosensorial, lo que se presenta en la cardiopatía congénita más común, que sería la persistencia de conducto arterioso, atresia pulmonar, y sobre todo lo que viene siendo principalmente en etapas más tardías, pueden incluirse hasta después durante la década, principalmente en la segunda, tercera década de la vida, podemos encontrar casos principalmente relacionados a ellos, como el desarrollo de diabetes o inclusive alteraciones principalmente de lo que viene siendo del metabolismo, principalmente de tiroides, o sea, hipotiroidismo. Aquí en México, después de la utilización de la vacuna, prácticamente los casos de infección de rubiola que hemos visto han ido en descenso, ¿no? Aquí es una estadística prácticamente de seguimiento a principios de los años 80, donde prácticamente los esquemas vacunales eran bajos, teníamos una gran cantidad de casos. Posteriormente, con el uso de la vacuna, prácticamente han llegado a ser nulos que se presentan y son casi reportes anecdóticos que podemos tener. Recuento. Menores de 20 semanas pueden tener lo típico de malformaciones más severas. Ya mencionamos la típica tratada de Gret, que lo mencionan. Si se infectan entre 12 y 16 semanas, al final de cuentas, lo más frecuente que van a tener son alteraciones neurosensoriales, sobre todo relacionadas a sordera neurosensorial. Y si es de etapas tardías, ya lo mencionamos, bajo peso al nacer o en el curso de la posibilidad de desarrollo de enfermedades metabólicas como diabetes mellitus. Todos vemos esto, la presencia de lo que son las cataratas principalmente, la cardiopatía congénita más frecuentemente relacionada, persistencia del conducto arterioso, arteria pulmonar. El diagnóstico, si es en la madre, podemos encontrar
la conversión positiva de anticuerpos IgM hace el diagnóstico, o la curva o la elevación de los anticuerpos IgG específicos principalmente determina el diagnóstico de la gestante. Perinatal también, precisamente con estudios invasivos se puede determinar, como mencionamos, determinación de serologías o a través de colocentesis, miocentesis, o determinación de PCR a través de biocelas de velocidades coriales. En el recién nacido bastaría principalmente con la positividad de los anticuerpos IgG por más de 12 meses, o la presencia de un anticuerpo IgM durante las primeras semanas de postnatales confirma el diagnóstico, en este caso, de infección en el producto o infección en infección postnatal. Preventivamente, la vacunación es lo único que puede hacer, sobre todo en mujeres en edad fértil. Recordar que en caso de la vacuna técnicamente, si no están vacunadas, inmunizadas de 1 a 3 meses antes de que tengan su embarazo, no existe un tratamiento específico. Hay casos anóticos relacionados, por ejemplo, con uso de amantadina, interferón. Sin embargo, no hay tratamiento específico para tratar este caso de infección por rubiola, ¿no? Varicela zoster, virus varicela zoster también, pues, es un virus frecuentemente altamente contagioso. La mayoría de los casos ya todos sabemos que tenemos el contacto durante la infancia. Claro que se presente durante la gestación, pero suele presentarse. Generalmente, si ocurre, este va a ser inversamente proporcional también al momento que se adquiere. Si es en el primer trimestre, el riesgo de contagio, principalmente la transmisión del producto, es muy baja, 2 a 5%, pero en este caso, las secuelas que puede presentarse serían generalmente menos graves, pero generalmente relacionadas, como serían la afectación de las extremidades, cicatrices que se llaman, como vemos aquí, serpenteantes o hipertróficas, o relacionadas principalmente en las articulaciones que se pueden encontrar, ¿no? Raramente, principalmente en el primer trimestre, puede ocurrir aborto y está relacionada con alteraciones tardías. Si ocurre durante el segundo trimestre del embarazo, la transmisión también es muy baja, va del 1 al 2%, pero puede pasar que en la etapa del lactante el niño pueda tener una infección, o una infección por ejemplo, un herpes zóster, sin pasar lógicamente, porque ya ocurre una prima infección, no, sin pasar por el cuadro de varicela. Lo más grave es cuando se presenta al momento del parto o durante la terminación del embarazo, la típica presentación 5 días antes o días después del embarazo o del parto, que se vaya a desarrollar o lo que sería una varicela neonatal. Y en este caso sí, la mortalidad es un poquito elevada, el 30%, si no sea un tratamiento adecuado, sobre todo porque y la determinación, sobre todo el tener la certeza de diagnóstico para tratarlo, porque se puede confundir con otros agentes virales que vamos a ver ahorita, como virus herpético, ¿no? La prevención principalmente con amaglobulina hiperinmune específica, que no tenemos, obviamente no hay que mencionarla, pero no hay. No sé si alguno de los colegas lo ha tenido, pero prácticamente no hay. Se está demostrado que si se administra a la mujer embarazada hasta 72 o 96 horas previas en la madre expuesta, no previene el paso, o es muy poco lo que previene el paso de la exposición al producto, pero sí puede evitar un poquito la afectación de la mujer embarazada, y sobre todo puede en algunas ocasiones disminuir, para que mencionamos, entre los 5 días antes o 2 días después que se presente la mamá con varicela. Se debe recibir inmunoglobulina específica para virus de varicela zoster, que no tenemos, pero tenemos que mencionarla, que sea 1 miligramo por kilo. Lo que hacemos es aplicamos inmunoglobulina no específica, o sea, gamma globulina normal, a 0.5 gramos a 500 miligramos por kilo, para evitar principalmente que se desarrolle el cuadro de la enfermedad. En caso principalmente en el siguiente tratamiento, se va a decidir con el uso de primeramente antiviral ciclovir, y en casos de afectación principalmente en el sistema nervioso central, podemos extendernos el tratamiento hasta 3 años. La infección por virus herpético, herpes tipo 1 y tipo 2, hay que recordar, la principal causa sería, es muy rara este tipo de infección perinatal que se va a presentarse. Sin embargo, lo que viene siendo la transmisión relacionada a la transmisión sexual, el más común sería el virus herpético tipo 2, que es relacionado con las lesiones genitales, por mucho. Prácticamente tipo 1 prácticamente queda descartado, ¿no? El 80% de los casos de infecciones debidas a este tipo de virus, del herpes tipo 2, la infección materna suele presentarse en un 30-50% de los casos, y pueden ocasionar afectación a los productos, ¿no? Y solamente un 15-20% de las mamás presentan sintomatología
durante la infección o de momento de detectarse y de esto principalmente la presentación clínica es más comúnmente postnatal. Y en este caso podemos presentar, hay tres tipos de presentaciones. La forma típica se llama cutáneo ocular oral, que se presenta en 45% de los casos. Aquí tenemos un ejemplo en el caso del producto que se presentan las lesiones vesiculares que puede afectar sobre todo los sitios expuestos durante la atención o al momento de pasar por el canal del parto, las lesiones vesiculosas. Sin embargo, esto hay que recordar que no tiene bajo, pero la forma diseminada que se puede presentar hasta un 25% de los casos sí tiene afectación visceral y puede tener compromiso a nivel neurológico, ocasionando un porcentaje de mortalidad inclusive hasta en un 25% de los casos. La forma neurológica es la más grave, principalmente la que se suele presentar, y eso cuando se hace a través del estudio, principalmente de determinación cuando se hace el estudio de punción lumbario, tenemos la determinación de virus herpéticos, la forma neurológica que puede presentarse hasta un 35% de los casos, en la mayoría de los casos puede tener una mortalidad tan alta hasta el 60%, y sobre todo con múltiples secuelas que pueden quedar, sobre todo como sería retraso en el crecimiento y desarrollo en el desarrollo neurológico, sordera en la sensorial o crisis convulsivas que se presentan de manera tardía. La detención principalmente sería a través de estudios serológicos, reacción de cadena de polimerasa, o los estudios principalmente posteriores, principalmente como estudios de control, como sería en el caso de un proceso de afectación neurológica, una encefalitis, los estudios como la tomografía, el electroencefalograma o las pruebas serológicas en líquido forraquillo nos pueden apoyar para el diagnóstico. El pronóstico, como digo, si no se trata, es mortal en un 61% de los casos, y los que sobreviven pueden tener secuelas neurológicas. El tratamiento, principalmente en el caso, si descubrimos una infección genital activa, es la cesárea electiva, no hay que dudarlo. El uso de aciclovir generalmente después de las 36 semanas de la mamá, durante el embarazo, disminuye la reactivación del virus en la madre, e inclusive el uso de aciclovir en la mujer embarazada, que puede tener complicaciones como en el caso de una neumonía, reduce la mortalidad materna. Pero en el caso principalmente del producto, el tratamiento cuando hay afectación de mucosas, o se corrobora la infección, se debe utilizar el aciclovir a dosis de 20 miligramos por kilo cada 8 horas, intravenosa por 14 días, y se confirma que hay afectación al sistema de tratamiento. La sífilis, nadie va a mentir que está cada vez más frecuentemente presente, es una enfermedad de transmisión sexual que va en incremento, que cada vez lo vemos con mayor hincapié en control que vamos en el control, porque se hacen pruebas, las pruebas no treponémicas que se hacen, realmente se hace a veces una determinación, inclusive en algunos casos son mamás que son tratadas inclusive de manera incorrecta, ¿no? La infección primeramente por Treponema pallidum puede ocasionar infección en el feto, en cualquier madre infectada. Si ocurre sobre todo en el primer año antes del embarazo, generalmente puede tener mayor grado de afectación, e inclusive si la mamá recibe un tratamiento inadecuado, ¿no? También es posible que la infección pueda ocurrirse al momento de la labor del parto, el pasar por las lesiones, principalmente donde se presentan, que son altamente contagiosas, ¿no? La clasificación, en este caso, de la sífilis congénita, va a ser en inicio de la presentación clínicas o que se presenta. Si es temprana, se considera en los primeros 2 años, y tardía después de los 2 años, ¿no? El espectro principalmente que puede presentarse tanto en la madre como el niño, por ejemplo, el 40% de muerte si la mujer embarazada tiene infección y no recibe tratamiento, el producto puede tener un 40% de mortalidad. Las 2/3 partes, 60% restantes, pueden estar asintomáticos al nacer. Por eso es muy importante el control que se lleva a cabo, y sobre todo cuando hay discusión si una mamá recibió un tratamiento adecuado o no, ¿no? El feto puede tener manifestaciones nulas, y acordarse que puede ser de manera tardía, ¿no? Inclusive podemos encontrar manifestaciones hasta 10, 20 años después, principalmente. Las manifestaciones más precoces que vemos, que se llaman en casos de sífilis congénita precoz, todos vemos primeramente la rinorrea, o lo que se llama coriza, principalmente verdosa, generalmente, que encontramos, el pénfico plantar, las manifestaciones como crecimiento hepático, esplénico, ictericia, adenopatías, afectación a nivel renal como síndrome nefrótico, anemia hemolítica, trombocitopenia, prematurez, retraso en el desarrollo, crecimiento uterino, o
ya en etapas más tardías, pero durante los primeros 2 años, lo que típica lesiones en el hueso largo como periostitis. En el caso de la muerte neonatal puede ocurrir por falta de tratamiento durante el embarazo o postnatal y generalmente ocurre por una falla hepática o neumonía grave. Las manifestaciones tardías que mencionamos, que pueden tardar hasta 10 a 40 años en el caso de sordera neurosensorial, por ejemplo, la queratitis denticial hasta 20 años, o cuando se presenta los tipos de dientes de Hutchinson que constituye la tríada de Hutchinson, que viene siendo los dientes de Hutchinson, la queratitis o glaucoma y la sordera, que realmente son los que se presentan de manifestaciones tardías. Tardíamente también pueden tener lesiones óseas o retraso mental o convulsiones, y lo más tardíamente lo que es como la nariz sencilla de montar. El diagnóstico hay que acordarnos principalmente que son a través principalmente de pruebas finalmente no treponémicas, que se llaman BDRL o regina plasmática rápida. Hay que quedar que no son específicos para esta enfermedad, inclusive son consideran anticuerpos anticardiolipinias, pero su positividad nos puede indicar el grado de actividad de la enfermedad e inclusive nos sirve para monitorizar el éxito o la seguridad del tratamiento, ¿no? Lógicamente se debe de confirmar con pruebas treponémicas, como sería la determinación de anticuerpos antitreponema, los FTABS, o actualmente está teniendo lo que viene siendo la técnica que están utilizando, lo idealmente sería a través de biología molecular, ¿no? En el recién nacido, en el recién nacido, generalmente se con pruebas primeramente no treponémicas, con pruebas, podemos discutir con mis colegas e inclusive con médicos residentes de formación, viene ahí en el Red Book, en el cual principalmente nos sirve para interpretar las pruebas treponémicas y no treponémicas que tenemos. Por ejemplo, es tanto a la madre como al niño nos sirve para interpretar si se trata de una infección activa, una infección pasada, o en el caso principalmente que una madre recibió un tratamiento adecuado y no hay infección neonatal. Toca tratar a nosotros, a veces desconocimiento, terminan con darle tratamiento simplemente que no son de acuerdo, por ejemplo, uso de cetrazona, que a veces porque le dicen que es alérgico a la penicilina, pero terminan dando cetrazona, acitromicina. Entonces hay que recordarnos, penicilina benzatínica 2.4 millones de repetirla 2 a la semana. Si tiene principalmente infección por VIH, se debe repetir cada 3 semanas durante 3 semanas. En el recién nacido, lo importante sería en este caso conocer el estado serológico de las pruebas no treponémicas, porque hay que saber que la determinación para si una mamá fue bien tratada, inclusive recibió tratamiento adecuado durante el embarazo, e inclusive a las 30 semanas se tiene una prueba treponémica negativa o que bajaron los valores, y en el caso de que el producto nazca sin síntomas, se puede dar un seguimiento externo únicamente con la prueba no treponema. Se puede dar tratamiento principalmente con penicilina benzatínica, 50,000 unidades por kilo por dosis, y dar seguimiento serológico al mes, al mes, a los 3, 6 y 9 meses. Si la madre no recibe un tratamiento adecuado principalmente o no fue tratada de manera adecuada, se debe hacer todas las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Hay que saber principalmente que las titulaciones generalmente los debe ser BDRL cuantitativo, y en este caso el bebé debería de cuadriplicar los títulos que están presentes en la mamá. Y lo otro principalmente que es importante, se tiene que hacer los estudios radiológicos, todo el hueso largo y la punción lumbar, ¿no? En los peores escenarios, el tratamiento sería con penicilina sódica cristalina acuosa, 50,000 unidades por kilo, cada 12 horas, primero 7 días, y posteriormente, al cumplir los 7 días cada hora aquí, serían 14 días de tratamiento, y se confirma la positividad por 21 días de tratamiento con penicilina. Considerar tratamiento en caso de que no disminuyan las pruebas treponémicas o asciendan. Se debe hacer control de líquido ferroquídeo cada 6 meses durante 3 años hasta que se negativice, ¿no?
En los demás casos, los niños que fueron tratados, se le da un estudio serológico con pruebas principalmente no treponémicas. Acordarnos que en las pruebas treponémicas los anticuerpos van a estar positivos el resto de su vida, pero las pruebas no treponémicas como lo que tenemos primate BDRL suelen negativizarse en niños principalmente que reciben tratamiento en los primeros 6 meses y en los que no, principalmente pueden ser hasta el año de edad, con seguimientos serológicos al 1, 3, 6, 9, inclusive 2 meses. Y debe para valorar sobre todo las secuelas de frontera neurosensorial o a nivel la típica periostititis que se pueden empezar, las lesiones que se considera como típico de sal y pimienta. En algunos casos pueden tener ya los datos principalmente de péfimo plantar. En el caso en personas ya neportías, como vemos esto, ya conocemos todo lo que son los dientes de cuchillo que se suelen presentar. Por último, uno de los casos principalmente ya hablamos mucho de gente en nuestras unidades en infección parasitaria de toxoplasma, ¿no? Todos sabemos principalmente que el huésped definitivo simplemente viene siendo de medidas de prevención y desconocimiento de nosotros y los animales invertebrados. Por lo tanto, principalmente la principal fuente de contagio sería la ingestión de quistes principalmente tisulares que se adquieren principalmente por consumir carne parcialmente cocida de ganado, vacuno o cordero principalmente, que sería la principal forma de transmisión, o en el caso principalmente la ingestión de quistes defecados por el gato que al momento de estar en contacto con el suelo se pueden infectar sobre todo las y verduras por toxoplasma, acordarnos que principalmente es inversamente proporcional al flujo placentario, ¿no? En cuanto más temprano en la enfermedad es más severo. Entonces, si tiene una del embarazo, pues todos conocemos la típica tetraesamin, ¿no? Que se presenta, la hidrocefalia, las calcificaciones, la sordera principalmente que suele presentarse, o lo que viene siendo la cororetinitis, ¿no? En grados casos principalmente pueden causarse formas graves, principalmente como una meningocefalitis, o pueden sugerir datos de una infección principalmente perinatal como sería fiebre, hepatomegalia, y a lo largo podemos encontrar anormalidades como serían lesiones del sistema nervioso central o oculares. Muchos de los pacientitos nacen asintomáticos, entonces tenemos que tener mucho juicio clínico para establecer un diagnóstico rápido, sobre todo en el caso que tengamos el antecedentes de la mamá que ha tenido pérdidas fetales previas. Pero estos casos que encontramos, pero aquí en este caso la hidrocefalia, las clasificaciones difusas, las clasificaciones que se pueden presentar, anticuerpos IgM en la gestante, aumento de los títulos principalmente significativos de IgG contra toxoplasma, principalmente en determinaciones seriadas. Sí se puede hacer en el caso de prenatales fetales previas, amniocentesis para obtener principalmente PCR, ¿no? Con la amplificación del gen B1 por PCR haría el diagnóstico. En el recién nacido, principalmente las pruebas serológicas, la confirmación sería con positividad de anticuerpos IgM o la seguimiento a largo plazo de persistencia de los medicamentos que se tratan para, y combinado lógicamente con ácido folínico. No sé si en toda la mayoría de los casos pueden tener en sus comunidades. Nosotros batallamos muchísimo para tener estos medicamentos, dando inclusive esquemas alternos como sería el uso principalmente de clindamicina, metropin, porque nunca nos llega el tratamiento en esas ocasiones. Conseguir el famoso daraprim prácticamente en muchos de los casos es imposible a veces, ¿no?
Entonces, recomendable que el seguimiento del tratamiento es aproximadamente 1 año de tratamiento y simplemente la dosis de los medicamentos están ahí. Piremetamina de 1 miligramo por kilo, seguido de 1 miligramo por kilo por día, cada 6 horas por 6 meses, y luego días alternos, seguido con su sulfuriacina. Lógicamente, por la afectación del nivel primente que producen estos medicamentos, el uso de ácido folínico por lo menos 3 veces a la semana. Es un tema muy amplio, específico. Para concluir, tenemos que tener, como dice, una amplia congruencia, sobre todo conocer los diferentes tipos de agentes infecciosos que pueden ocasionar una infección materno-fetal, saber que son infecciones que pueden presentarse clínicamente muy semejantes a otros, siempre hacer rápidamente el diagnóstico. La dificultad a veces para la interpretación de los estudios debe de apoyarnos a veces sobre todo llevar un buen seguimiento y sobre todo insistir en las medidas de prevención que son lo fundamental en este caso, ¿no? Hacer hincapié que la valoración y atención prenatal se considera la piedra angular para la prevención de tipos de enfermedades. Si llevamos a cabo principalmente bien los programas de vacunación de este tipo de enfermedades que se pueden transmitir, como rubiola, virus de varicela zoster, conocer el estado serológico en el caso de infección por toxoplasma en mujeres que han tenido pérdidas fetales recurrentes, sería fundamental. Asimismo, también de evitar lógicamente la práctica de riesgo para adquirir las infecciones de transmisión sexual, como sería en el caso de infección por sífilis o virus de herpético, ¿no? Pero prácticamente es imposible porque vemos cada vez a las mujeres con vida sexual activa más joven de lo normal, sea más frecuente, ¿no? Desafortunadamente ha llevado esto a un incremento muy significativo. Y sobre todo, principalmente, el fracaso, sobre todo en los métodos, sobre todo de prevención, en atención adecuada y los estudios que se hacen a nivel público, en la mayoría de los casos prácticamente están delimitados a las pruebas serológicas que tenemos como relación, por ejemplo, si inclusive en unas ocasiones únicamente hace puro VDRL y VIH y no tenemos más, ¿no? Entonces, insistir que si hiciera un control prenatal de manera adecuada, pudiéramos evitar en muchos de los casos o tener ya la atención prioritaria para cuando sospechemos de este tipo de infecciones, ¿no? El tamizaje neonatal sería fundamental, sin embargo, todavía en este caso estamos todavía en pañales, en muchos casos se utilizan, lo sería ideal hacerlo, y sobre todo, principalmente, lo más común es tener principalmente la atención rápida a estos pacientitos, ¿no? Para concluir en un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Creo que sería la última diapositiva. Le agradezco principalmente la atención. ¿Tengan alguna duda? Muy amable, doctor Carrión, por su excelente presentación, que yo digo que más que nada es un reto, porque cada una de las enfermedades es como para una videoconferencia. Entonces, mencionar una gran cantidad de enfermedades verdaderamente es un reto. Hay una pregunta aquí del doctor Pedro Tostli Riquelme de la ciudad de Puebla. Y dice, ¿quién debe de tratar a la madre durante la gestación? ¿El ginecólogo o el infectólogo? Supongo que es el tratamiento del neonato infectado, corresponde al neonatólogo apoyado por el infectólogo pediatra. Completamente de acuerdo. Yo creo que debe ser el infectólogo. Debe ser el infectólogo. Principalmente, vamos a poner un ejemplo, sífilis. Si el tratamiento muchas veces, como le digo, suele ser completamente discordante, que diga que es alérgico, hay que saber que en muchos casos la alergia a la penicilina no es real, es el producto labial que se produce. Si le preguntamos qué reacción alérgica tiene, va a decir que tuvo un pequeño rash, le dio comezón, y eso no indica necesariamente alergia a la penicilina, ¿no? Entonces, muchas veces caen en desuso de eso y el ginecólogo indica tratamiento alterno como citromicina, tetraciclina, no ha tocado saber. Entonces, de ahí sería fundamental que el infectólogo de adultos que es el que valorara principalmente a estas mujeres embarazadas. Y en el caso de la infección neonatal, conjuntamente el neonatólogo y el infectólogo son los que deben de intervenir en el tratamiento de estos pacientitos. Porque muchas veces, como digo, el ginecólogo tarda un poquito en aliviarnos y a veces por su preparación, aunque sea un excelente perinatólogo, siempre va a requerir el apoyo de un especialista en enfermedades infecciosas. Muy bien, muchas gracias. Hay saludos y felicitaciones del doctor Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela.
de Muchas gracias, placer. la doctora Josefina Artaza desde Buenos Aires, en Argentina. El doctor Ulises Reyes dice muchas gracias y felicidades por su participación en un tema tan relevante al doctor Carreón. Muchas gracias a todos realmente por tu atención. Realmente es muy importante Dice el doctor Pedro para Tostli, uno que la estamos acá determinación en de el norte, IgM. que también sepamos que estamos haciendo. Perdón. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Díganme. el doctor Pedro Tostli Sí. dice la determinación de IgM o IgG solo se está pidiendo con la determinación de inmunoglobulinas. Lo que realmente se realiza. Sí, yo me imagino que se confunde un poco Pedro, porque pues las gamaglobulinas, las globulinas son esas, las inmunoglobulinas, pero posiblemente tenga otra duda por ahí que nos quiera aclarar. Lo felicita el doctor Tostri, lo felicita la doctora Fabiola Aguilar desde Campeche, Mucho el gusto. doctor Juan Manuel Rangel Anguiano, lo felicita. La doctora Araceli Silva de la Ciudad de México, lo felicita y le agradece su buena charla. La doctora María Ustedes, de Los Ángeles Mortera de la ciudad de Jalapa también lo felicita. Muchas felicidades. Y bueno, a mí me gustaría, si es posible, nos hiciera favor de mandar un mensaje final a manera de epílogo de su tema. el mensaje final es, perdón, el mensaje final yo creo que es muy importante, como le digo, conocer este tipo de enfermedades que se pueden presentar y sobre todo trabajar muy a la mano con nuestros compañeros ginecólogos, ¿no? Porque es fundamental que ellos también estén capacitados y sobre todo estemos bajo, lo ideal sería que todos las mamás tuvieran un control, como dice, un control prenatal muy adecuado, que se hicieran ese serológico, principalmente enfermedades. De hecho, en otro lado se hace con determinación serológica, principalmente de infección por toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, para determinar si hay una primoinfección, inclusive si corre el riesgo de una infección, de una reactivación de la enfermedad, sería fundamental eso, e inclusive un buen control, principalmente ultrasonográfico que se hace, y sobre todo el trabajo en conjunto, si se detecta tipo de enfermedades, inclusive hacer un diagnóstico prenatal, que es fundamental, inclusive para salvar de este tipo de complicaciones que puedan presentarse, porque ya cuando nos toca ver al producto que tiene que tiene típica ambliopatía o relacionada principalmente a malformaciones congénitas, ya de manera tardía, ¿no? Únicamente intervenimos en casos de que podemos hacer un tratamiento adecuado, como en el caso de infección por BDRL, que ahí sí es muy comúnmente que podemos intervenir en su tratamiento, pero ya en infecciones primeramente en el caso de infecciones por virus herpético como citomegalovirus, es difícil porque en muchos de los casos se pasa ya y prácticamente ya encontramos un paciente en etapa muy avanzada de la enfermedad o prácticamente ya no tratable, ¿no? Y si iniciamos tratamiento, muchos de los casos se tarda en recibir o con el medicamento, ¿no? Y sobre todo que se dé un seguimiento adecuado, porque muchas veces damos de alta con el tratamiento por fármaco como el valanciclovir y al momento de ir a otra unidad queda suspendido porque supuestamente hay mejoría, entonces el seguimiento a veces suele ser de manera malo, entonces creo que es muy importante capacitar a todos nuestros médicos y trabajar en conjunto con ellos, ¿verdad? Con todos los médicos de primer contacto, nuestros residentes, médicos primeramente internos de pregrado, para que estén cada vez más capacitados y todos en conjunto podemos conocer y en manera realmente si conjunta tratar o dar un seguimiento mejor a estos pacientitos, ¿no? Que tanto es fundamental para ellos, ¿no? Porque realmente las secuelas que presentan o las complicaciones muchas veces son catastróficas y en la mayoría de los casos terminan en muchos casos en abandono de estos productos, ¿no? Porque realmente
pocos papás se hacen responsables a veces de tener niños con retraso en su desarrollo muy severo, ¿no? Desafortunadamente se suele presentar y más cuando sucede en grupos muy vulnerables, sobre todo socioeconómicamente muy bajos, que desafortunadamente en nuestro país es muy frecuente. Parece que el perro más flaco se le cargan todas las pulgas y entonces tener un niño con este tipo de retraso en su desarrollo prácticamente es concluir prácticamente de exclusión de su grupo, inclusive familiar, inclusive dejan a evolución natural de la enfermedad y muchas veces no acuden a los seguimientos que se hacen, inclusive cuando se les insiste mucho, llegan de manera muy tardía o prácticamente ya no vuelven a su control. Y es muy triste encontrarnos con niños posteriormente con secuelas neurológicas severas. Sí, es muy triste y además se vuelve un poco más complejo porque no reportamos, no se reportan los casos y la vigilancia epidemiológica tarda mucho en dar información. Y luego, pues no hacemos investigación. Si no hacemos investigación, no nos enteramos de las casuísticas y de lo que está sucediendo, amén de otros problemas que tenemos de la capacitación del personal, de que hay personas, a mí me encantaría saber cuántas mujeres que se casan les hicieron pruebas prenupciales, ¿verdad? Precisamente para evitar este tipo de problemas. La otra situación, que ya tiene bastantes años eso, la otra situación es que incluso ha habido mujeres que han tenido antecedentes previos de muertes perinatales o de enfermedades perinatales y que luego no se estudian ni se etiquetan como de vigilancia o de alto riesgo. Entonces, bueno, pues es un problema de un poco de conocimiento y canalizar a los sitios adecuados. Luego, si se hace el diagnóstico en el primer contacto o la sospecha, tarda mucho tiempo al lugar donde le van a hacer el diagnóstico oportuno. Por ejemplo, la atresia de vías biliares, por decir algo. Es un problema muy... Es una tristeza que cuando se hace el diagnóstico ya no hay nada que hacer prácticamente. Exactamente. Entonces... Acordando que si no se hace en el primer mes, es fundamental porque queda prácticamente con la cirrosis de afectación hepática severa, ¿no? Eso es lo que más, es lo más triste de ver que se pudo haber evitado, ¿no? El hacer un diagnóstico rápido, oportuno, entre una infección congénita o una malformación de las vías biliares, ¿no? Como y como dice usted también, en muchos de los casos, si se sabe que tiene pérdidas fetales, no recibir una asesoría genética la mujer embarazada es muy importante porque si conociera su estado serológico y el riesgo que conlleva, también le tomaría la decisión de si puede continuar o no durante, o sea, su futura programación de embarazo, ¿no? Toda la razón. La doctora Fabiola Aguilar menciona muchos médicos generales que deben iniciar control prenatal y dar seguimiento de embarazo. Muchas veces no piden ni siquiera VDRL ni VIH. Sí. Mucho más veces estos laboratorios estos laboratoriales se piden hasta que la mamá llega al trabajo de parto y ya no se puede hacer nada. Creo que necesitamos echar a andar verdaderamente lo que es la atención, la prevención, la vigilancia del primer contacto, pues de las mujeres embarazadas. Es una gran responsabilidad, cuando menos, identificar la sospecha o la posibilidad de un embarazo de alto riesgo y canalizarlo a los sitios donde le pueden brindar una mayor atención, tanto para diagnóstico o manejo o ambas. A lo mejor así disminuiríamos en mucho el pronóstico de ese producto. Siguen las opiniones, el doctor Completamente de acuerdo, y lo que estamos platicando. Creo que se fue su sonido, doctor. Bueno, el doctor Escobar Cruz dice, ¿por qué no estandariza el solicitar VDLR cuantitativo para detección de sífilis? Disculpen mis modales, buenas noches a todos. La doctora Castán, debe de ser prenatal y esa guerra es diario en todos los hospitales. 1.5 la Secretaría de Salud y ahora del Bienestar. Bueno, la conclusión de todo esto es, como está funcionando, pues yo lo califico mal. Lo califico mal porque nos falta información, nos falta capacitación, nos falta orden, un sistema, llevar a cabo la vigilancia de eso, hacer los reportes, aprender de la experiencia
y tratar de disminuir las variables de lo que se está presentando. Todo eso, si le agregamos, pues que necesitamos presupuesto, que eso sale más barato hacer las cosas bien que hacerlas mal, o estar cubriendo con parches lo que se hizo mal o lo que se dejó de hacer. Y además, un producto que nace dañado, que va a costar mucho dinero, que tiene un futuro incierto, pues no va a producir. Entonces es una mala inversión. Entonces yo creo que deben de echarse a andar nuevas formas de ver la medicina y todo el mundo en su trinchera hacer algo más. Las escuelas de medicina, preparar un médico que sea un médico de atención primaria, dejarse de estarles enseñando patologías cardíacas y cosas. No digo que no sea importante, sí, claro que es importante, pero es más importante que sepan cómo late un corazón normal y cómo se oye anormal, y no es necesario que se aprendan a leer o a ¿cómo se llama? Interpretar un electrocardiograma, o sea, eso que se lo dejen al cardiólogo. No sé, siento que deben de cambiar las cosas, porque estamos verdaderamente en una crisis brutal de lo que es la medicina de prevención, de promoción de la salud y atención en el primer contacto. Y claro que tenemos terriblemente demandados y ocupados todo el segundo y tercer nivel, pues porque no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, eso es a manera de reflexión. Pues esto da para mucho, nos hemos pasado ya del tiempo y le quiero pedir al doctor Carrión que nos haga favor de lanzar un mensaje final, ahora sí el final del final, para cerrar esta transmisión. No, agradecerle la invitación y lógicamente quedar a su orden y sobre todo cualquier momento, lógicamente participar, es muy agradable ver cómo todos cooperamos principalmente para la atención y sobre todo es muy importante la experiencia que estamos teniendo a través de las pláticas que vemos cada martes o viernes a través de este canal, que es fundamental porque nos enteramos de muchas cosas acá en nuestros estados que no se ven y lógicamente todos sabemos que estamos pasando por lo mismo, por alteraciones de prevención, por la falta de medicamentos, insumos. Lo ideal es tratar de volver a lo mayormente normal y lógicamente aprender a hacer a hacer que aprendan nuestros becarios las cosas que sí realmente deben de servir con pequeñas capacidades, como usted dice, ¿por qué no enseñarles la letra A primeramente antes de empezar? Es fundamental principalmente recordarlo, principalmente la enseñanza y sobre todo evitar un poquito lo que viene siendo, sobre todo, como dicen las cosas, la implementar reporte. El reporte sería fundamental. El reporte epidemiológico es fundamental, el seguimiento que se lleva a cabo. Y no lo estamos haciendo, como dicen algunos compañeros, muchas veces no se toman las primeras pruebas básicas en la etapa del primer contacto, llegan al segundo, tercer, y es un problema que se va a venir muy seriamente, como estuvimos disputando, por ejemplo, en el caso de infección por virus de inmunodeficiencia humana, en el cual no vamos a tener productos para soluciones en el caso de la transmisión vertical, para evitar la transmisión perinatal. Entonces, ese problema no hemos hablado, no vamos a enfrentar en la verdad posible, ya que está escrito que no vamos a contar con los medicamentos solubles, o sea, con solución, y entonces empezar de ahí a hacer un poquito de presión para ver qué es lo que va a seguir, porque dice lineamientos en espera, pero yo no he visto que sigan esperando y sigamos lineamientos a ver qué es lo que va a seguir en este caso, en este tipo de enfermedades, ¿no? Mucho menos en otras cosas, ¿no? Si hablamos de un problema de salud pública muy importante y que vamos a cambiar supuestamente a un primer nivel, o sea, a un país de primer mundo, nuestro salud pública, prácticamente yo creo que es una cuestión incansable eso, ¿no? Creo que de nuestra trinchera seguir trabajando y lógicamente tratar de seguir una formación de nuestros becarios, de que aprendan las buenas decisiones a tomar, sobre todo fundamentalmente eso sería lo más importante. Y sobre todo el trabajo en conjunto, ¿no? Porque si omitimos eso y cada quien hacemos nuestro que consideramos, prácticamente el fracaso primeramente es alto. Pues muchas gracias, doctor. Yo quiero nada más, porque me inspira a decir, aunque no es el motivo de la plática, que tal parece que los médicos nos hemos acostumbrado y los pacientes a que no hay, no se puede,
en un derecho que tenemos desde que nacemos en tierra mexicana y que constitucionalmente tenemos el derecho a la salud, y los que la administran, ¿verdad? Parece no preocuparles ese derecho. Cada vez se le quita más. El médico capacitado, conocedor y que quiere hacer las cosas bien, pues no tiene con qué, no tiene cómo. Y el paciente sufre las consecuencias de una medicina que no se aplica a pesar de tener la capacidad intelectual y de conocimiento médico, porque no hay insumos, porque no hay infraestructura. Pobre México. Entonces, algo se está haciendo. Por ahí hay unas doctora que ha hecho evidente la falta de recursos en los hospitales. Eso deriva en la falta de atención y hay que ponerse muy atento de que pues algo tenemos que hacer. Desde nuestro punto de vista, como médicos, tenemos que hacer algo. Sí, claro, tenemos que hacer algo de lo que nos corresponde. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Capacitarnos bien, tener conocimiento, tener una buena actitud, pero no depende de nosotros tener los insumos, los medicamentos para brindar una atención adecuada. Ojalá que esto cambie en el breve tiempo y dejarnos de utopías de un sistema de salud como el de Dinamarca o cosas por el estilo, si no se invierte dinero. La medicina necesita dinero, no es una buena intención. Se necesita dinero para ofrecer una medicina de calidad. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, la excelente participación del doctor Juan Manuel Carreón, y les invito a todos ustedes a que visiten nuestro canal de YouTube, donde en unos minutos más estará de manera pública esta videoconferencia. Muchas gracias a todos y buenas noches.